Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos aquí esta mañana. Te damos gracias, Padre, por este hermoso día. Qué sabroso salir afuera y respirar aire fresco. Y escuchar cantar a los pájaros. Y ver el verdor tan hermoso de este campus. Y Padre, pedimos que al abrir tu palabra en esta mañana, la suave brisa de tu Espíritu Santo y el sol de justicia nos instruyan. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado tu palabra, que es una guía segura en un mundo que está completamente confundido. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestros pensamientos y nos des comprensión. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a estudiar la doctrina del estado de los muertos y el juicio. Y quiero comenzar diciendo que hay tres doctrinas de la Iglesia Adventista que están estrechamente interconectadas. O sea que no se puede entender una sin la otra. Esas tres doctrinas son el estado de los muertos, el juicio y la segunda venida de Cristo. Esas tres doctrinas están entrelazadas y hay que estudiarlas juntas. Ahora, lo primero que queremos hacer es estudiar el origen del hombre, porque vamos a estudiar estas tres doctrinas ahora. Y claro, en la sesión de la tarde vamos a estudiar más detenidamente la segunda venida sola, pero ahora vamos a entrelazar estas tres doctrinas. Vamos a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Hay varias cosas que quiero que notemos aquí. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Yo pregunto, ¿qué facultad del hombre fue formada de polvo? Su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo es de polvo. Y luego noten lo que dice. O dicho sea de paso, en ese cuerpo estaba el cerebro, ¿verdad que sí? ¿El cerebro es un órgano fisiológico? Claro que está compuesto de materia, lógicamente. Vamos a poner aquí cerebro. Pero a pesar de que el hombre tenía un cuerpo perfecto, era un cuerpo sin vida. No digo un cuerpo muerto porque no había muerte. Era un cuerpo sin vida. ¿Qué le faltaba? La fuerza vital. Lo que le daba energía para funcionar, para latir el corazón, respirar los pulmones, para circular la sangre, etc. Así que Dios le dio a ese cuerpo la capacidad de respirar. Es decir, le dio el espíritu o el aliento de vida. El espíritu o el aliento de vida. Y entonces el hombre llegó a ser un ¿qué? Ser viviente. O como dicen algunas versiones, un alma viviente. Esa es la composición del hombre. Cuerpo fisiológico de polvo, fuerza vital, el espíritu de vida, y el resultado es un ser viviente. Ahora quiero usar a Adán como nuestro ejemplo. Adán fue creado y cuando Adán primero vive, ahora él va a empezar a escribir su historia, ¿verdad que sí? Porque cuando Adán fue creado no tenía historia. Es decir, le fue dado un cerebro en blanco. Entonces él tenía ahora que formar su carácter a base de sus acciones, sus sentimientos, sus pensamientos. Él iba a formar su identidad personal. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ahora, Adán vivió 930 años. Les pregunto, ¿creen ustedes que Adán tenía una personalidad, una individualidad mucho más compleja cuando murió de 930 años que el día que fue creado? Claro que sí. Porque a los 930 años tenía una acumulación de acciones, pensamientos, sentimientos, experiencias que hicieron que su identidad personal o su personalidad, individualidad fuese muy compleja. Ahora vamos a notar qué sucede cuando un hombre muere, cuando Adán murió. Vamos a Eclesiastés 12 y el versículo 7.
Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7. Y dicho sea de paso, el carácter de Adán se formó. ¿Saben cómo se forma el carácter? Por lo que permitimos entrar por los 5 sentidos. Es decir, los 5 sentidos son las avenidas del alma. Adán, cuando murió de 930 años, tenía una colección de memorias auditivas, visuales, de tacto, de gusto, etcétera. Es decir, todo lo que había entrado por sus sentidos era el cúmulo total de su individualidad o de su identidad personal. Ahora, ¿qué pasó cuando Adán murió? Este texto muy bien conocido dice, el polvo vuelva ¿a dónde? El polvo vuelva a la tierra y el espíritu ¿qué? El espíritu vuelva a Dios quien lo dio. ¿Qué pasa entonces con el cuerpo cuando el hombre muere? Se desintegra, ¿verdad que sí? Se vuelve polvo, se desmorona. Así que el cuerpo vuelve al polvo. ¿Qué pasa con el espíritu? El espíritu vuelve a Dios. Y como resultado, ¿qué pasa con el ser viviente? ¿Qué pasa con la persona? La persona deja de ser. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta. Cuando Adán murió, sabemos que su cuerpo volvió al polvo. El espíritu volvió a Dios, y de eso vamos a hablar en unos momentos más detenidamente. Su espíritu volvió a Dios. Pero ¿qué pasó con los 930 años de identidad personal que había formado Adán mientras estaba vivo? ¿Me están entendiendo la pregunta? Sabemos que en el momento de su muerte, pues el cuerpo fue al polvo, se desintegró, dejó de respirar, el espíritu volvió a Dios. Pero ¿qué pasó con los 930 años de identidad personal que formó Adán mientras estaba vivo? ¿Qué pasó con su identidad personal? Tal vez nadie jamás les ha hecho esa pregunta. Dice, ¿y qué importancia tiene la pregunta? Vamos a ver que tiene una importancia muy crucial, muy grande. Lo que sucedió cuando Adán murió es que esos 930 años de identidad personal habían sido grabados, todo había sido grabado en lo que la Biblia llama los libros. Es decir, en el cielo se guardó una memoria de cada palabra, de cada acción, de cada sentimiento, de cada decisión. Es decir, Dios guardó en el cielo, mientras Adán estaba viviendo, un registro exacto de todo lo que fue Adán durante sus 930 años de vida. Es decir, Adán personalmente murió, pero en los libros continuó viviendo en forma escrita. Ahora, no en forma consciente, no me entiendan mal. No es que en el cielo había un Adán que alabando al Señor, como piensan los evangélicos. No. Adán estaba muerto, dejó de existir, pero siguió viviendo, ¿cómo? A través de lo que estaba escrito en los libros. Ahora vamos a leer algunos versículos de la Biblia para que ustedes vean que Dios tiene una biografía nuestra completa en el cielo. Por ejemplo, yo estoy ahora hablándole a ustedes y yo estoy mirando aquí a este hermano y le digo, este hermano sí es buena gente, fíjese, me ayudó a cargar algunas de las cosas cuando vine hoy. Pero saben que puedo estar diciéndolo y puedo estar pensando lo contrario. No es así, no es así, pero podría ser. ¿Saben lo que hace Dios en el cielo? En el cielo, Dios no solamente me anota lo que dije, sino que anota lo que pensé. Cada detalle de nuestra vida, por dentro y por fuera, está escrito en los libros celestiales. Dios tiene un Esteban Bor en el cielo igualito que el que está aquí, sin faltar un detalle. Vamos a leer algunos versículos. 2 Corintios 5:10, y tenemos que hacerlo rápido. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, todos tenemos que aparecer ante el tribunal de Cristo.
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo pregunto, ¿Dios guarda un registro de lo bueno y lo malo que hicimos? Sí. Claro, porque dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar respuesta por lo que hicimos mientras estábamos vivos en el cuerpo que tenemos en el presente. Ahora noten también Mateo 12, 36 y 37. No solamente Dios tiene registrado lo que hicimos en el cuerpo, sino que tiene registradas todas nuestras palabras. Dice en Mateo 12, 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Guarda Dios un registro de todas nuestras palabras en el cielo? Claro que sí. Yo creo que si nosotros recordáramos eso a cada instante, tendríamos mucho más cuidado de lo que decimos. Pero no solamente graba nuestras acciones y graba nuestras palabras, sino que Dios también graba las cosas secretas del corazón. Noten Eclesiastés 12 y el versículo 13 y 14. Eclesiastés 12 y el versículo 13 y 14. Dice aquí Salomón, al concluir su libro que estudiamos anoche, el fin de todo el discurso oído es este. Dice, si no entendiste más nada, entiende este punto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, no solamente las obras, sino que dice, juntamente con toda cosa que encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, Dios tiene en los libros celestiales, libros, plural. Estamos hablando no del libro ahora, en un momento vamos a hablar del libro, pero ahora estamos hablando de los libros. Dios tiene en los libros celestiales un registro exacto de cada palabra, de cada acción y de cada sentimiento y de cada cosa oculta que hemos guardado dentro de nuestro ser. Noten Daniel 7, también sobre los libros, plural, Daniel 7, 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros, libros plural, y los libros fueron ¿qué? Los libros fueron abiertos. Ahora escuchen algo interesante. ¿Dónde se encuentra hoy personalmente a Jesús? Personalmente Jesús se encuentra en el cielo, todos estaríamos de acuerdo. Pero ¿saben dónde se encuentra Cristo en la tierra? En 66 libros. Esto tiene cada detalle de lo que fue Jesús mientras estuvo en la tierra. Por eso tenemos diferentes libros, porque cada libro da una dimensión diferente de Jesús. Y el cúmulo total de todo lo que dice la Biblia es el Jesús completo. Nos habla de sus pensamientos, nos habla de sus emociones, nos habla de sus acciones. Presenta todo en forma profética y en forma real lo que él hizo. Es decir, Jesús en persona está en el cielo, pero en la tierra está en 66 libros. Ahora, nosotros estamos personalmente en la tierra y en el cielo estamos escritos en los libros. Así como la Biblia es una biografía completa de Jesús, de la misma manera, lo que está escrito en los libros celestiales es una biografía completa de nosotros. Es decir, en los libros está cada acción, cada palabra, cada motivo, cada pensamiento, cada emoción, cada oportunidad para hacer el bien, cada cosa secreta. Hay una copia exacta de nosotros por dentro y por fuera allá. Es decir, cuando Adán murió, personalmente murió, pero en los libros continuó existiendo. ¿Están conmigo? Ahora es vital, la base que estamos poniendo es vital para entender el juicio, el estado de los muertos y la segunda venida de Jesús. Escuchen lo que dice Elena G. de White
En el comentario adventista, tomo 4, página 1193, dice, y la Biblia habla de libros, pero la hermana White habla de fotografía, porque la tecnología había avanzado más. Yo creo que si Dios hoy llamara a un profeta para que escribiera, hablaría de computadoras y de DVDs y de MP3s, para ilustrar cómo es que Dios guarda la información. La sierva de Dios usó el método de la fotografía. Dios está fotografiándonos, dice ella. Esta cita dice lo siguiente: así como el artista sobre un vidrio pulido retrata fielmente un rostro humano, así también Dios diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada individuo. Y ella dice en el libro Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, páginas 68 y 69, recuerde que su carácter está siendo fotografiado por el gran artista en los libros del cielo, tan minuciosamente como el rostro es reproducido en la placa del artista. ¿Qué dicen los libros del cielo en su caso? ¿Está usted conformando su carácter al modelo Jesucristo? Ahora hemos hablado de lo que contienen los libros, pero en la Biblia también se habla del libro en singular. Los libros tienen una representación exacta de quienes fuimos en vida. El libro tiene sencillamente nombres. Vamos a leer algunos textos. Filipenses 4 y el versículo 3. Filipenses el capítulo 4 y el versículo 3. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algunos de sus colaboradores en el trabajo del ministerio. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, fíjense, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. No libros, libro, singular. ¿Qué es lo que está escrito en el libro? El nombre. Noten Apocalipsis 3:5. Vez tras vez, el libro lo que tiene es nombres. Noten Apocalipsis 3 y el versículo 5. Aquí dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Libro, su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Noten Apocalipsis 13:8. Hay tantos textos, solamente voy a leer algunos. Apocalipsis 13 y el versículo 8 está hablando de los que no adoran a la bestia. Dice allí, o los que adoran a la bestia, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro, singular, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y ustedes recuerdan Moisés, cuando intercedió por el pueblo de Israel después que adoraron el becerro de oro. Moisés dice: si tú no puedes perdonar al pueblo de Israel, borra mi nombre de tu libro, singular, de tu libro. Y Daniel 12:1, que está hablando del final del tiempo de angustia, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Qué es lo que contiene el libro? Nombres. ¿Qué es lo que contienen los libros? El registro exacto de la vida de cada persona. Ahora, con esto en mente, vamos a examinar un poco la idea bíblica del juicio. Ya que sabemos que el libro tiene nombres, dicho sea de paso, el libro de la vida tiene los nombres de toda persona que en algún momento profesó el nombre de Jesús. Cuando tú te bautizaste y dijiste: yo ahora estoy entregando mi vida a Jesús, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y no crean que cuando nosotros nos vamos de Cristo digamos, nos vamos al mundo por un tiempo, que entonces Jesús dice: borren el nombre de ahí.
Y entonces el ángel agarra el borrador y borra el nombre. Y entonces cuando regresamos y nos rebautizamos, anota otra vez el nombre. No, una vez que nuestro nombre está en el libro de la vida, allí queda hasta que nuestro nombre surja en el juicio. Y luego lo que dicen los libros va a demostrar si todavía el nombre se retiene en el libro. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, primer punto en cuanto al juicio. Segunda de Corintios 5:10 dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos? Todos. Dice allí, y lo leo de nuevo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo? Todos, sin faltar uno solo. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se realiza ese juicio? Ese juicio se realiza en el cielo. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Leímos de Daniel 7, no lo voy a leer de nuevo. Dice que se sienta un anciano de grande edad, ¿verdad? Dice, ¿y quién es el anciano de grande edad? Dios el Padre. ¿Dónde vive Dios el Padre? ¿Cómo oramos? Padre nuestro que estás en todas partes. No, Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Así que si el anciano de grande edad se sentó y está rodeado de millares y millones de millones, que son ¿qué? Ángeles, y dice el juez se sentó y los libros se abrieron, ¿a dónde se está haciendo ese juicio? El cielo es el lugar donde se está haciendo el juicio. Es decir, todos tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo, y ese tribunal está ¿dónde? En el cielo. Ahora, otro punto importante en cuanto al juicio es que el juicio se hace antes de la segunda venida de Jesús. Noten Apocalipsis 14, 6 y 7. Vamos a ir poniendo esto aquí en la pizarra. ¿Cuántos tenemos que comparecer? Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿A dónde se hace el juicio? En el cielo. Muy bien. El juicio se hace en el cielo. ¿Y cuándo se hace ese juicio? Antes de que Jesús venga. Antes de la segunda venida. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Yo pregunto, mientras se está dando este mensaje, ¿la puerta de la gracia está abierta? ¿Cristo ha venido mientras se está dando ese mensaje? No. La puerta de la gracia está abierta. Ahora fíjense lo que dice el primer ángel cuando proclama el evangelio. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Bien, bien, están despiertos, gloria a Dios. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Yo pregunto, ¿el juicio comienza mientras se está predicando el evangelio, sí o no? Lo dice. Lo dice allí, se está proclamando el evangelio eterno, y ese ángel, el primer ángel que está predicando antes que Cristo venga, dice, la hora de su juicio, no dice llegará, sino la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el juicio se hace antes de la segunda venida de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que se va a dar la recompensa que se determina en el juicio? ¿Cuándo es que se da la recompensa? Porque el propósito del juicio es ver cuál es la recompensa que se va a recibir, vida o muerte. ¿Cuándo es que los justos reciben la recompensa? Cuando Jesús, ¿qué? Cuando Jesús venga. Vamos a leerlo en Mateo 16 y el versículo 27. Mateo 16 y el versículo 27. Dice allí, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y ahora escuchen bien. Y entonces ¿cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, la recompensa del juicio se da cuando Cristo venga. Pero el juicio se hace antes que Cristo venga en el cielo. Noten Apocalipsis 22, 12.
también hablando de la recompensa, dice, está hablando aquí Jesús, he aquí, yo vengo presto. ¿Y mi qué? Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, la recompensa se da cuando Jesús venga en poder y gloria. Ahora, en 1840, no tengo tiempo ahora de entrar para comprobar la fecha de 1844, ese sería un tema, tal vez el próximo año podríamos tener un seminario sobre el santuario, directamente podemos hablar de las grandes profecías distintivas de la Iglesia Adventista. Pero en realidad el juicio comenzó en el cielo, el juicio de los justos comenzó en el cielo en 1844. Y yo pregunto, ¿con quién fue que comenzó el juicio? Ese juicio celestial comenzó con los muertos. ¿Con cuál muerto? En realidad fue con Adán. La sierva de Dios dice, comenzando con los que primero murieron, con los que primero vivieron, no los primeros que murieron, sino con los primeros que vivieron. Cristo examina cada caso y termina entonces con los vivos. Ahora, ¿quién fue el primero que vivió? El primero que vivió fue Adán. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. Si Adán fue el primero en comparecer ante el juicio, ante el tribunal de Cristo, y ese juicio se hizo en el cielo, antes de la segunda venida de Jesús, ¿a dónde estaba Adán en 1844? A ver, ¿a dónde estaba Adán? ¿Quién sabe dónde estaba Adán? ¿Quién sabe para dónde se lo llevó el diluvio? Porque el diluvio trastornó todo ese... Adán está regado por todas partes. ¿Dónde estaba Adán personalmente en 1844? Estaba muerto y desintegrado. Entonces surge la pregunta, ¿cómo pudo Adán comparecer primero ante el tribunal de Cristo en el cielo antes de la segunda venida cuando Jesús lo va a resucitar? ¿Están conmigo? No compareció en persona, sino que compareció a través de ¿qué? A través de sus registros. Ahora, fíjense Juan 5, 28 y 29. Esto es un punto importantísimo que la mayoría del mundo cristiano no conoce. Juan 5, 28 y 29. ¿A dónde estaba Adán en 1844 corporalmente? Muerto. Dice en Juan 5, Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A dónde están los muertos? En los sepulcros. ¿Cuándo es que van a salir? Cuando Jesús venga. Y los que hicieron lo bueno, fíjense otra vez la idea de que Dios va a tomar en cuenta lo que hicieron. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron mal, o los que hicieron lo malo, a resurrección de ¿qué? De condenación. Así que Adán en 1844 estaba personalmente muerto, pero compareció ante el tribunal de Cristo a través de lo que estaba escrito en los libros. Es decir, su biografía compareció ante Cristo. Sí. Si el juicio comenzó con Adán y con los muertos, ¿dónde fue que fue el juicio de Enoc? El juicio de Enoc es una excepción a la regla. En la Biblia hay excepciones a la regla. Por ejemplo, la Biblia dice que los justos solamente van a morir una vez. ¿Verdad que sí? No van a sufrir muerte segunda, sufren muerte una sola vez. Pero Lázaro habrá sufrido la muerte 2 veces. Pero va a resucitar en la primera resurrección. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Hay algunas personas que mueren en la muerte segunda que van a morir 3 veces. Pero son casos excepcionales. El caso de Enoc, fíjense, que si Jesús no hubiera muerto, si Jesús no hubiera venido a la tierra para morir por los pecados de Enoc, porque fue pecador, le hubiera tocado regresarse. Dios se lo llevó como a Moisés, preliminarmente allá. Y Satanás cuando Miguel vino a resucitar a Moisés, se paró y dijo, no señor, es mío. Fue pecador.
no te lo puedes llevar. Y Jesús le dice, no, sí me lo voy a llevar, porque Él me aceptó a mí, aceptó mi sacrificio. Y Satanás dice, ¿cuál sacrificio? Si tú todavía no has muerto. Jesús dijo, pero por fe lo aceptó. Y entonces ya cuando Jesús murió en la cruz, ya legalmente Jesús podía decir, me llevé a Moisés a base de la promesa y ahora demuestro que tuve el derecho de llevármelo. Y eso, si tenemos tiempo, vamos a hablar de un texto muy difícil en el libro de los Hebreos. Hay un texto difícil en Hebreos donde dice, los espíritus de los hombres hechos perfectos. Entonces la gente, los protestantes agarran eso, los espíritus de los hombres hechos perfectos, pero no estudian con cuidado lo que significa la palabra espíritu. Y a eso vamos. ¿Contesta eso la pregunta? ¿Hay excepciones? Lo mismo con Elías. Sí, hay excepciones a la regla, claro que sí. Bueno, aceptaron la muerte de Jesús, pero por lo mismo que dice la Biblia que Él fue muerto desde la fundación del mundo. Sí, pero a base de la promesa. O sea, Jesús, el plan fue hecho en la eternidad. Pero Jesús solamente podía llevarse legalmente, podía llevarse a Moisés y estos hombres antes de su muerte a base de la promesa de su muerte. Y claro, lo interesante es que cuando Dios promete, Él cumple su promesa. Así que no había ninguna incertidumbre de que si la promesa se iba a cumplir o no. Para Dios, dicho y hecho es lo mismo. Cuando Dios dice, va a llover, Noé no tiene que sentir las gotas de agua para saber, él empieza a construir el barco. Dice, va a llover, si Dios lo dice, va a pasar. O sea, Dios no habla y no hace, Dios habla y hace. Por eso, cuando Dios da promesas en la Biblia, las podemos reclamar. Porque cuando nos da una promesa es para nosotros reclamarla. Si cumplimos las condiciones, podemos tener absoluta certeza de que esa promesa se va a cumplir. Ahora, permítame leerles un par de citas de la hermana White. Aquí sobre este asunto del juicio en el cielo antes de la segunda venida. Dice ella, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Conflicto de los siglos 537. Y fíjense, en la página 536 dice ella, los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Es decir, no van a estar allí como en persona, sino que van a estar a través de sus registros. Ahora, lo que quiero que hagamos por unos momentos es examinar en la Biblia el significado de la palabra espíritu, porque dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Tradicionalmente como adventistas nosotros hemos entendido eso de que la respiración vuelve a Dios. Y eso es parcialmente cierto, aunque Dios, no crean que Dios, cuando yo hago, Dios agarra la respiración y se la lleva al cielo y la guarda en una caja fuerte. Allá, vamos a encontrar que ese no es el caso. Hay algo mucho más profundo aquí cuando dice que el espíritu vuelve a Dios que meramente la respiración saliendo del cuerpo. En realidad, la palabra espíritu, y se los voy a comprobar con la Biblia y con el espíritu de profecía, el espíritu es el cúmulo de el aliento más la identidad personal del individuo. Es decir, cada momento que nosotros vivimos, nuestro registro está ¿qué? Regresando a Dios. Y cuando expiramos, ¿qué hace Dios? Dios escribe en nuestra biografía, escribe el fin. Se acabó la historia de esta persona. Es decir, lo que vuelve a Dios no solo es la respiración,
sino lo que vuelve a Dios es la identidad personal del individuo, el registro de su vida. Ahora vamos a examinar algunos textos bíblicos y vamos a examinar lo que dice el espíritu de profecía. Vamos a Lucas 8, versículo 52. Lucas 8, 52. Está hablando de una niña que murió. Dice allí, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, y vamos a leer con cuidado, si leo mal ustedes me corrigen, ¿ok? Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió. Oh, gracias. No dice el espíritu volvió, dice su espíritu volvió. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Yo pregunto, ¿qué se le devolvió a esta niña? ¿Solamente la capacidad de respirar o se le devolvió lo que ella había sido mientras estaba viva? Todo el paquete completo. Yo pregunto, ¿se acordó de sus padres? Claro que sí. Y no solo eso, sino da la impresión la historia de que cuando se murió tenía hambre, porque lo primero que hicieron fue darle comida. Es decir, que cuando resucitó comenzó a donde qué, a donde dejó. Porque se le devolvió la capacidad de respirar con quien ella era. Ahora, vamos a Hechos 7, 57 al 60. Está hablando aquí del martirio de mi tocayo, Esteban. Dice allí, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, los judíos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe el Espíritu. Ajá, el mío, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. A mí me encanta la forma como la Biblia expresa esto, se durmió. Qué lindo, se durmió. Yo pregunto, ¿qué se le devolvió a Esteban? ¿Qué fue de Esteban al cielo? Su espíritu. ¿Fue solamente su respiración? No. Cuando resucita Esteban, ¿va a ser Esteban? ¿Va a tener todo el cúmulo de su experiencia? ¿Ustedes creen que se va a acordar de Saulo de Tarso? Ahora imagínense ese encuentro en el cielo. Porque Esteban no sabe que Saulo se convirtió. Imagínense cuando se lo encuentra en el cielo. Lo va a ver y va a decir, me acuerdo, Saulo. Pero tenía el espíritu de perdón, porque dice, no les tengas esto en cuenta. Tremenda historia. Esteban, lo que estaba diciendo Esteban es, Señor, guarda mi identidad personal, porque cuando me resucites me la vas a devolver. Vamos a otro texto. Lucas 23, 46. Está hablando aquí en cuanto a la muerte de Jesús. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. Ahí está otra vez, encomiendo mi Espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora quiero leerles una cita de la hermana White. Mucha gente cree que la hermana White le añade a la Biblia, pero la viejita no le añade nada. Pero ¿saben algo? Tenía una profundidad teológica la hermana White que la gente ni se imagina. La hermana White captó esto, porque algunos dicen, no, esa es su interpretación del Espíritu. No es la mía. Fíjense lo que dice el Espíritu de profecía en armonía con la idea del posesivo, mi espíritu, mi identidad personal. Dice la hermana White en el comentario bíblico, tomo 6, página 1092 y 1093, lo siguiente. Esta es profunda esta cita.
Nuestra identidad personal será preservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Es decir, la identidad se va a preservar, pero no necesariamente las mismas partículas de materia. Dios no tiene que rescatar cada particulita de materia para rehacernos. Sigue diciendo, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Y ahora viene la parte clave. El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. ¿Captaron eso? ¿Qué es lo que vuelve a Dios? El espíritu. ¿Qué es el espíritu? El carácter, lo que usted es, su identidad personal. Dice, el espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No existe ninguna ley de Dios en la naturaleza que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios les dará a los justos que murieron un cuerpo que les será de agrado a Él. Y saben que no fue sino hasta que yo comprendí este concepto que entendí Job 19. Si van conmigo, Job 19, 25 al 27, y aquí ya me dieron la señal de terminar, pero yo voy a seguir unos pocos minutos más, porque esto es muy importante, todavía falta lo más importante. Y entonces pues tenemos un tiempo de receso antes del almuerzo, así que les robo un poquito de ese tiempo de receso. No siempre me tendréis con vosotros. Job 19. Ahora, muchas veces yo leía esto y decía, oye, pero ese Job sí es egoísta. Pues fíjense, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Es decir, solamente Él lo va a ver, nadie más lo va a ver. ¿Qué quiere decir? Mis ojos lo verán y no otro. Lo que está diciendo Job es, cuando yo resucite, yo voy a ser ¿qué? Job. No voy a ser otro, voy a ser Job. Ahora imagínense usted que Dios me resucitara a mí y me devolviera el aliento de vida sin que me devolviera mi identidad personal. No tendría sentido, ¿verdad que no? Ahora, voy a saltar lo de los espíritus hechos perfectos. Vamos a ilustrar lo que queremos decir. Tal vez si nos sobra un poquito de tiempo al final, si se quieren quedar, estudiamos eso, porque es fascinante, fascinante. Ahora, hablemos un poquito de los impíos. Aunque estamos hablando de los justos, hablemos de los impíos después del milenio. Conflicto de los siglos 7, 22. Yo pregunto, cuando los impíos resucitan igual de impíos? ¿Sí? Cuando resucita Nerón, ¿es Nerón? Cuando resucita Alejandro Magno, ¿es Alejandro Magno? Cuando resucita Hitler, ¿es Hitler? Bueno, ¿y a dónde está Hitler hoy? Desintegrado. Pero cuando resucite va a ser la mismita persona que fue en vida. Lo cual significa que Dios le va a devolver no solamente el aliento, sino quién fue. Lo que está escrito ¿dónde? En los libros. Le va a devolver, le va a enchufar su biografía personal. Fíjense lo que dice. ¿Cómo la hermana Elena G. de White captó esto? Impresionante, con 2 años y medio de educación primaria. Conflicto de los siglos 7, 22. Hablando de los que están fuera de la ciudad, dice, allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Dice, al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. En inglés es más fuerte, dice la hermana White, they resume the current of their thoughts, porque tiene que ver con corriente. They resume the current of their thoughts just where it ceased. Es decir, que si un individuo
en una guerra, en el Antiguo Testamento, tenía una lanza y la iba a tirar, y alguien le tiró un flechazo, y él dice, toma, como toma esto, toma. Cuando resucita, dice, esto. Porque va a comenzar en el lugar exacto a donde terminó. ¿Están conmigo? Vamos a ilustrar este punto. Yo veo a Mark allá atrás, pero ya yo voy a ser rebelde. Ahora fíjense, ¿cuántos de ustedes han visto ese pequeño pedazo de película que demuestra la muerte de John Kennedy? ¿Lo han visto? Sí. Se ve la limusina dando la vuelta a la esquina allí, bajando por Elm Street, y entonces está Jacqueline Kennedy en su vestido rosado, y está Kennedy saludando a la gente, y de repente se oyen los disparos, y se ven que la cabeza de Kennedy echa para atrás, y entonces la policía secreta se trata de protegerlo ya demasiado tarde. ¿Han visto unos pocos segundos? Ahora le pregunto, cuando ustedes ven esa película, ¿Kennedy está vivo o está muerto? A propósito, hago la pregunta ambigua. Ustedes están viendo la película de Kennedy cuando estaba vivo, pero están viendo la película después de muerto. Y eso es lo que hace Dios en el juicio. En el juicio, Él tiene una película, y yo creo que es mucho más sofisticado que meramente escritos. La hermana White inclusive da la impresión de que después del milenio, ella está más avanzada en la tecnología aún de su época, porque dice que por encima de la ciudad después del milenio, en visión panorámica, dice ella, cinerama, va a presentar de nuevo toda la historia de la raza humana. ¡Wow! En visión panorámica. Y todos los que están fuera y dentro de la ciudad van a ver esa visión panorámica. Es decir, se va a ver una repetición de toda la historia sin faltar un detalle. Tiene que ser entonces que Dios tiene un registro exacto de la historia, de cada nación y de cada persona en el curso de la historia. 10 minutos. Gloria a Dios, Mark. Tremendo eso. Ahora, permítame ilustrar cómo funciona este asunto. Vayan conmigo a Apocalipsis 20 y el versículo 11 al 15. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 11 hasta el versículo 15. Esto es después del milenio, pero el principio se aplica también a la forma que se realiza el juicio antes del milenio. Dice allí, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Ven que hay una distinción entre libros y libro? Dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué tiene el libro? Nombres. ¿Qué tienen los libros? Dice, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, es decir, su vida. Sigue diciendo, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora escuchen bien. La razón por la cual después del milenio se saca a relucir el libro de la vida es para mostrarle a los que están fuera de la ciudad que no están ahí. El que no fue escrito, el que no estaba escrito, dice, fue lanzado. Es decir, el propósito para sacar el libro de la vida es mostrarle a todos los que están fuera de la ciudad, ustedes no están aquí. ¿Y saben por qué no están aquí? Por lo que está escrito en los libros. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Es decir, Dios les muestra
la copia de su vida, y entonces le dice, como resultado, ustedes no están aquí. Y son lanzados en el lago de fuego. Es decir, lo que sucede en 1844, comenzando con Adán, para dramatizar, dice un ángel poderoso, Adán, preséntese ante el gran tribunal de Cristo. ¿Y dónde está Adán? Muerto. ¿Pero qué hacen los ángeles? Traen de los archivos los DVDs y los meten ahí en el DVD player, y en pantalla grande ahora todos ven la vida de Adán. Ahora escuchen bien, yo pregunto, en cierto sentido, ¿está apareciendo Adán vivo ante el tribunal de Cristo? Está apareciendo vivo, aunque está muerto, no me entiendan mal, está muerto, pero está apareciendo vivo, porque la película fue hecha mientras estaba vivo. ¿Sí están entendiendo o no? ¿Tiene algo que ver el estado de los muertos con el juicio? Fíjense, en 1844, cuando nuestros pioneros entraron al lugar santísimo y se dieron cuenta que Jesús había comenzado el juicio de los muertos, inmediatamente después dicen, entonces no puede ser que los vivos, que los muertos se fueron al cielo o al infierno cuando se murieron. Es imposible. Porque si están en el cielo o en el infierno, entonces, ¿a qué Dios convoca un juicio? Ya recibieron su recompensa cuando se murieron. Enseguida que entraron al lugar santísimo, entendieron el estado de los muertos. Y entendieron la segunda venida, que la recompensa de los muertos es cuando Cristo venga. Lo cual significa que ahora tienen que estar durmiendo. ¿Ven cómo están vinculadas estas tres doctrinas? Ahora, quiero darles una ilustración final, para que les quede absolutamente clarito esto. Vamos a usar una computadora. Quiero que piensen de la computadora como el cuerpo. La computadora es un implemento material, ¿verdad que sí? Está compuesto de materia. ¿Una computadora tiene un cerebro? Claro que tiene un cerebro. Es el procesador, ¿verdad? Le permite hacer todas las operaciones. Bajar información, abrir el internet, hacer word processing, todas esas cosas. Es decir, la computadora es un aparato material que tiene cerebro. Yo pregunto, ¿para que la computadora funcione, tiene que enchufarla? Sí. ¿Necesita una fuente de energía? Sí. Claro que sí. Es decir, la combinación de la computadora material con su cerebro más la fuente de energía hace que la computadora viva y funcione. Ahora yo pregunto, si usted compra una computadora hoy en día en un almacén, ¿en un año es la misma computadora? No, porque esa computadora ha cobrado una identidad personal, la que usted le metió. ¿Es así o no es así? Pueden ir 10 personas y comprar la mismita computadora el mismo día, y en un año son 10 individualidades completamente distintas. Por lo que usted le metió. La computadora cobra su identidad personal o individual, porque yo sé que computadoras no son personas, es una ilustración. Ahora supongamos que llega un momento en que se derrumba el techo del cuarto donde está la computadora, ¡brah! Se desbarata la computadora, el cerebro y todo, se desenchufó. ¿Qué pasó? Se desintegró la computadora completamente. La fuente de energía, se desintegró el aparato, el cerebro destruido. ¿Pero qué hace una persona inteligente? Una persona inteligente hace un backup. Es decir, todo lo que tiene la computadora lo va guardando ¿en qué? En CDs o en cualquier manera que se guarde, ¿verdad? En un memory stick o lo que sea. Ahora yo pregunto, si se desintegró la computadora y la persona ahora tiene todo guardado, esa persona puede comprar otra computadora más poderosa y darle a esa computadora la misma identidad que tenía la primera. Sí. Claro que sí. Lo único que tiene que hacer es meterle toda la información a la nueva computadora. Y tiene la misma individualidad que la primera computadora. Esta es una ilustración de lo que va a pasar con el pueblo de Dios.
si morimos antes que Cristo venga. El cuerpo con el cerebro se va a desintegrar. La fuente de energía se va a desenchufar. Pero Dios tiene en el cielo guardado un backup. Porque Él sabe que cuando Jesús venga me va a devolver una computadora mucho más poderosa. Un cerebro con 20 veces más vitalidad. Y un cuerpo inmortal e incorruptible. Y entonces va a agarrar lo que está guardado y lo va a meter en esa computadora de tal manera que voy a ser yo. Voy a tener mi identidad personal. Ahora, ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen cosas que no les gustaría que Dios les devolviera? Los que no levantaron la mano acaban de tener una porque están mintiendo. Todos tenemos cosas que no nos gustaría tener. Ahora fíjense lo lindo que va a ser Jesús. Esto es lo más alentador es esto. Que cuando se examina nuestro registro en el cielo, todos aquellos que se hayan arrepentido de pecado y hayan confesado sus pecados, sinceramente se hayan entregado a Jesús. Los pecados han entrado a los registros cubiertos por la sangre de Cristo. Es decir, nos arrepentimos, esos pecados fueron perdonados. Cuando nuestro nombre aparezca ante el tribunal de Cristo, ¿sabe lo que va a hacer Jesús? Va a usar el botoncito que dice delete. Borrar. Es decir, cuando nuestro caso se examine, todos los pecados que han sido por la gracia de Cristo perdonados, vencidos por su poder, todo eso va a ser borrado, de tal manera que cuando me devuelva mi registro, me devuelve nada más lo bueno. Mientras que a los malos, después del milenio, les devuelve nada más lo malo. Es decir, durante el milenio, nosotros vamos a examinar los casos de los impíos y sus nombres van a ser borrados del libro de la vida. Por eso después del milenio se va a mostrar que sus nombres no estaban allí, porque fueron borrados por el juicio que se hizo durante el milenio. Ojalá que lo que hemos estudiado sea útil para nosotros poder explicar un poquito mejor el estado de los muertos, el juicio, cómo comparecemos, cuándo recibimos nuestra recompensa. Yo he encontrado cuando he presentado este tema que aún gente no adventista dice, ahora sí entiendo cómo compaginan todas estas cosas. Nuestras doctrinas adventistas no son una colección de doctrinas. Nuestras doctrinas adventistas se unen una con otra, están interrelacionadas una con otra. Si entendemos mal una, vamos a entender mal las otras. Pero cuando vemos todas juntas, hay una armonía increíble en la teología de la iglesia adventista. Bien, vamos a orar y entonces vamos a tomar unos 15 minutos como está en el programa. Regresamos a las 11. ¿A qué hora es el almuerzo? A las 12:30, ¿no? ¿O es a las 12? ¿A las qué? ¿Hay una sesión a las 12? Bueno, entonces la segunda sesión la podemos acortar un poco, pero vamos a tener una oración y entonces a las 11 regresamos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la forma tan clara en que tú revelas tu verdad en tu palabra. Y Padre, te ruego que lo que hemos estudiado pueda grabarse en nuestras mentes y corazones para poder compartirlo con personas que están confundidas en cuanto a estos asuntos. Y especialmente para que puedan tener la certeza de que si nuestros pecados entran al santuario cubiertos por la sangre de Cristo, no tenemos que temer el juicio, porque Jesús va a borrar esos pecados del registro y nos va a devolver solamente las cosas buenas que nosotros tuvimos en nuestra vida. Bendícenos ahora al tomar este receso y te damos gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.